Amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Se encuentra conmigo el señor Francisco de Jaseco. Por supuesto, comentábamos antes, lo conocíamos en su faceta de político durante varios años, de activista, además pues contra todo lo que significaba el terrorismo también, si queremos, en una segunda etapa, pero ahora se ha reinventado. No, yo tengo 30 años en esto. Bueno, entonces para de repente 30 años silencioso. de repente para la opinión pública, entonces, de repente, ¿no? para la opinión pública. Y claro, ahora pues que todo lo orgánico ha adquirido pues un realce, ¿no? De todas maneras, es Grupo Orgánico. La empresa se llama Grupo Orgánico Nacional S.A. Ya. Y básicamente se dedica, ¿cuáles son los fuertes? Nosotros somos los primeros exportadores de quinoa orgánica del Perú. Primero porque iniciamos la actividad hace 30 años. Y primero porque encabezamos la estadística en quinoa orgánica, no en quinoa convencional. ¿Cómo se rompió el hielo con la quinoa? Porque claro, ahora es pues recibida o consumida pues como un grano andino de los dioses, ¿no? La quinoa, ¿no? En los Estados Unidos hay toda una cultura, ¿no? A veces uno que cuando lee pues le gustaría que siempre el origen sea más reconocido a veces, ¿no? En los lugares donde se está consumiendo, pero el hecho es que ya es pues un alimento no me gusta la palabra gourmet, pero es un alimento pues selecto, ¿no? El que sabe, ¿no? Comer bien sabe que es un súper alimento, ¿no? Y es muy buscado. Pero ¿en qué momento fue que se rompe el hielo con la quinoa en términos internacionales? Si me permites hacer una breve historia. Sí. Va a tener que ser breve. Yo sé, muy breve, ¿no? Okay. Hace 30 años, en una gira política en Puno, yo descubrí que el departamento de Puno, que producía probablemente el 90% de la quinoa del Perú en ese momento, ahora está como el 60 o 70, sigue siendo el primer productor, producía 7.000 toneladas anuales. El total nacional en ese momento eran 7.000 toneladas anuales versus 21.000 toneladas de Bolivia. En la década del 40-50, en las décadas del 40-50, el Perú producía 50.000 toneladas y empecé a indagar por qué motivo había disminuido tanto la producción mientras se mantenía en otros niveles en nuestro vecino boliviano. Y descubrí que la quinoa estaba siendo sustituida como alimento de consumo por derivados del trigo en la sierra, siendo como es que el trigo es importado y que no tiene de ninguna manera las maravillosas propiedades nutricionales de la quinoa. Entonces decidí promover el cultivo de la quinoa. Derivados del trigo estamos hablando de pasta. Claro, pastas, pan, etcétera. Porque la quinoa ha sido básicamente de autoconsumo. Exacto. En la costa no se comía quinoa. No, porque no la apreciaban además. No, además se comía pollo. Se comía pollo, era la típica. Era la típica, ¿no? Entonces, desde hace 30 años promuevo el cultivo de la quinoa, que además en ese momento era mirado hacia abajo. Los más pobres de Puno cultivaban quinoa y los campesinos que tenían mejor estatus económico comían pan y cultivaban otras cosas. Estaban metidos en papa y otras cosas. Lo que es maravilloso es que en todo este tiempo, poco a poco se ha ido rescatando socialmente y económicamente la quinoa. A partir del 2008, por algún extraño motivo que todavía no logro identificar, en Estados Unidos se empieza a disparar el consumo de quinoa. Pero ahí yo le voy a hacer una interrupción que tiene que ver con una percepción de repente. La quinoa nosotros la consumíamos usualmente, bueno, por supuesto hay un consumo en el desayuno que es deliciosa, ¿no? Con leche o como sea. Acá mismo nosotros que venimos de madrugada, vodka de quinoa, ¿no? En este momento. ¿Cómo? En Francia están produciendo vodka de quinoa. Imagina, ¿no? Pero en términos de lo que podría ser un plato más fuerte, estábamos acostumbrados a guisos, digamos, un poco espesos. Y me parece que ahora internacionalmente se la consume sobre todo casi al dente. Casi como si fuera un arroz, un grano de arroz. Ahora la están consumiendo en postres, hay libros con recetas de quinoa que a mí me llegan por la vinculación que tengo con el sector de Canadá, de Francia, de Estados Unidos. Y bueno, se hacen risotos de quinoa, ¿no? Bueno, nosotros hemos inventado un risotto, el famoso quinoto, que lo estamos vendiendo muy bien en Europa. Pero el hecho es que en el 2008 es que la cosa da un vuelco. De repente tiene que ver con la recuperación también en estos restaurantes de autor, ¿no? Que de alguna manera genera... Creo que en algún momento Oprah en Estados Unidos, que tiene pues 200 millones de televidentes, empezó a hablar de quinoa, le gustó y la cosa comenzó. Y entonces, bueno, ahora por supuesto también se cultiva quinoa en Estados Unidos, ¿no? Hace 30 años. Ya.
pero ellos producen en el estado de Colorado una quinoa cuyas panojas son muy pequeñas, las nuestras pues, nosotros hemos tenido el honor de producir la panoja más grande del mundo, en una competencia con los bolivianos, o digo mi empresa. Pero en Estados Unidos, en el estado de Colorado, producen quinoa hace muchos años, de muy mala calidad. Ah, no es tan buena. No es novedad. Ya. Las cosechas no pueden producir orgánica, las cosechas los rendimientos son muy bajos, y es una quinoa marrón, fea, que no tiene tampoco la cantidad es más parecida a la roja, a la negra, en términos de, es más pastosa, más... No, pero no es gran cosa. No es gran cosa, ¿no? Y entonces, bueno, es muy apreciada la quinoa, sobre todo, me imagino que el mercado estadounidense es el principal de lejos. Hoy en día es el principal, pero se está consumiendo quinoa en todo el mundo, en mayor o menor escala. ¿Cuánto estamos exportando como país? El año pasado creo que se ha llegado a unos $200 millones. ¿Cuánto de ese porcentaje es orgánico? Yo diría que probablemente un 30%. Debería ser mucho más porque me imagino que para el productor es mucho más beneficioso además. Y el mercado realmente es un mercado orgánico. El mercado más importante. El que está interesado en consumir algo saludable va a querer lo orgánico además, ¿no? El que está interesado en pagar, pues... El tema precio. Es que hay un problema que sí me gustaría tocarlo, porque el gobierno promovió, creo que con buena intención... Este gobierno, a raíz además de la declaración del Año Internacional de la Quinoa el año antepasado, por parte de Naciones Unidas, el cultivo de quinoa en costa para sustituir el arroz por la quinoa que consume mucho menos agua. Sin embargo, no hubo la debida asesoría técnica y salió una producción muy fuerte, unas 25 o 30.000 toneladas, llenas de pesticidas, que inclusive rebasan los límites internacionales para el uso de pesticidas en quinoa. O sea, no solamente para el orgánico, sino en general para cualquier exportación. Ya no se acepta en términos de todo producto agrícola tiene límites de uso de pesticidas. Como acá no había un parámetro y se estaba haciendo por primera vez, echaron lo que vino, y entonces esto ha provocado, entre otras cosas, por ejemplo, que algunos personajes inescrupulosos vayan a la sierra a venderle a los pequeños productores orgánicos su producto lleno de pesticidas, que ahora tiene un precio muy bajo, porque saben que a los productores orgánicos se les paga un precio mucho más alto. Una cruel paradoja, es decir, le están vendiendo a los pobladores altoandinos la quinoa llena de pesticidas producida en la costa. Para que la mezclen y ganen su platita con el diferencial. Entonces, esto ha obligado a que ahora tenemos una serie de procedimientos de control, porque los compradores en el extranjero analizan todo. Nadie se escapa de los análisis. Y puede haber consecuencias, ¿no? No, ha habido consecuencias. Han habido devoluciones enormes de contenedores en Estados Unidos como consecuencia de este problema, que espero que no se repita este año. Yo he hablado con las autoridades, entiendo que están haciendo una campaña importante de difusión para que esto no se repita, y espero que los agricultores de la costa que persistan en el cultivo de la quinoa, como yo se lo dije en un meeting o una reunión que me invitaron en Chiclayo hace algunos meses, en fin, usen las mismas técnicas que se utilizan para otros cultivos con el objeto de llegar a parámetros razonables del uso de pesticidas, porque en costa no se puede producir quinoa orgánica, es convencional, que tiene un mercado, pero que también tiene sus límites. Y lo que estamos diciendo, si lo que queremos es conectar la sierra, ¿no? Que siempre ha sido tan difícil, la propia experiencia de sierra exportadora frustrante por las vías, la quinoa pues puede ser el gran argumento, ¿no? Para yo le dije a Manuel Pulgar Vidal, lograrlo. Hablando del problema de la deforestación en la zona de selva, que es generada por migrantes normalmente de la sierra, que una forma de evitar la migración de la sierra a la selva con las consecuentes efectos ecológicos es promover la quinoa para que se quede en su sitio produciendo un producto altamente nutritivo que autoconsumen y que hoy día tiene un valor importante en el mercado. Hablando sobre autoconsumo, precisamente hubo un reportaje muy comentado hace algún tiempo del diario británico The Guardian, donde de alguna manera denunciaba, ¿no?, el lado oscuro, ¿no?, de la exportación de la quinoa en el sentido precisamente del autoconsumo, cómo los pobladores altoandinos que tenían antes la quinoa como parte de su dieta la habían tenido que abandonar porque, claro, se había convertido al mismo tiempo en un producto muy caro. Eso es falso. ¿Cómo equilibrar? Eso es falso. Yo le contesté a The Guardian, envié una carta y me hicieron un reportaje en The Economist sobre el tema. ¿Cómo? Eso ocurre en Bolivia. Ha ocurrido en Bolivia, no en el Perú. Es curioso. Yo siempre he sostenido que la división de Perú y Bolivia es artificial, la inventó Bolívar porque no nos quería mucho,
y deberíamos ser un solo gran país, como que lo fue al comienzo. Así es. Pero en este caso de la quinoa sí hay una frontera, porque en el Perú los productores santoandinos, fundamentalmente los de Puno, han seguido consumiendo quinoa y se guardan su quinoita, porque no la venden toda para tener para todo el año. O sea, ese autoconsumo no ha disminuido. Entonces, ¿de qué precios internacionales estamos hablando ahora? Bueno, los precios internacionales hoy día han bajado enormemente. ¿Cuál fue el pico? El pico ha sido más o menos $7.500. Y ahora hoy día la tonelada. La tonelada, sí. Estamos hablando del orden de 4.500. ¿Y por qué? Porque el boom generó una especulación en el campo que a su turno se proyectó en los precios internacionales con los precios. Todas las semanas aumentaba el precio. Luego se fue estabilizando y el año pasado Bolivia, que era el primer productor, subió mucho los precios y luego se encontró que en octubre del 2014 tenía un inmenso stock no colocado y el Perú ya lo había rebasado en producción y en exportación. Y eso bajó el precio. Pero debería recuperarse de alguna forma también. Yo lo que creo es que, vamos a decir, si con el precio que se está pagando hoy en el campo, los productores están ganando 200%, imagínate lo que ganaban con los precios especulativos. Claro. Y no se trata de especular, porque hay cadenas, supermercados en Europa y Estados Unidos que retiraron el año pasado la quinoa porque estaba demasiado cara y ahora están ingresando a comprar de nuevo. Ahora, entonces la forma de estabilizar la quinoa como un producto que ya entró en las grandes corrientes alimenticias es no especular con el precio, mantener la calidad y entender también que este no es un mercado ilimitado, todavía es un nicho del mercado. Claro. El consumo de quinoa ni remotamente se acerca al del trigo o al de la soya. Por supuesto, no. Es una cosa de boutique. Como tú decías, todavía sigue siendo una boutique. En términos urbanos, a los que nos gusta la quinoa, el precio ha subido definitivamente. Pero debería bajar, porque en el campo, así como ha bajado el mercado internacional, también está bajando. Y para terminar, blanca, roja, negra, ¿cuál es la que tiene un potencial de crecimiento interesante? Bueno, el mayor consumo se genera en la quinoa blanca. Sin duda. La roja está en el segundo lugar y hay muy poco consumo de la negra. Pero no olvidemos que hay 3.000 variedades de quinoa y nosotros trabajamos en el desarrollo de nuevas variedades y si conversamos en otra oportunidad, cuando lancemos nuestras nuevas variedades, te voy a comentar, por ejemplo, de qué otros colores de quinoa se puede hablar. Fabuloso, es una planta maravillosa. Es una maravilla. Es hermosísima. Así es. Muchas gracias por estar con nosotros. Estaremos siguiendo pues el desarrollo de la quinoa siempre con mucho interés.